gracias por esto, Señor. Gracias porque estás con nosotros. Aleluya. Y no hay nada que se pueda comparar a tu compañía. Nada se puede comparar a tu vida. Gracias, Señor. Te damos gracias en esta mañana. Gracias. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias por ministrarnos en medio de la alabanza. Gracias porque cuando vos estás, Señor, aleluya, lo cambias todo. Gracias. Te bendecimos. Aleluya. Aleluya. Qué hermoso es estar en la presencia de Dios. Aleluya, Dios te bendiga, querido hermano, en esta mañana, en este domingo. Aleluya, y estamos transmitiendo en vivo. Son más o menos, mi reloj dice 11 menos 20, ¿no? Así que allí donde estás, donde estás mirando esta transmisión, allí contigo está el Señor en esta mañana, como lo está con nosotros aquí. Aleluya. Y a pesar de que las cosas van cambiando, bueno, seguimos confiando en el Señor. Y la semana pasada, entre otras consideraciones, hablábamos de la necesidad que teníamos como discípulos del Señor de definirnos, de ser determinantes, de tener una actitud definida frente a todas las cosas. Y en base a lo que veíamos, también decíamos que el Señor nos ha dado de su Espíritu para enfrentar todo lo que vivimos de la misma manera, con la misma actitud y con el mismo poder que lo haría Jesús. Y ahí está la diferencia. De hecho, el Espíritu Santo está en nosotros, está en tu vida y está en mi vida. Precisamente para esto, para que enfrentemos todo lo que se nos presenta como lo haría el Señor. Realmente es nuestro deseo que en esta semana que pasó hayas podido experimentar esta realidad espiritual. ¿Por qué? Porque es la única manera de vivir en Cristo. Y esta semana vemos con más razón la necesidad que tenemos del Señor, de su espíritu, de su mente, de sus pensamientos, de su guía, de su poder, de su sabiduría. Es que todo parece que a nuestro alrededor se va complicando. En lugar de todo lo contrario, de simplificarse, parece que las cosas van hacia un conflicto en lugar de ir hacia estar en tranquilidad. Y la pregunta que me hacía, ¿cómo vamos a enfrentar estos conflictos, estos problemas, estas situaciones que se nos han presentado y que es probable que se nos presentarán en un futuro? Y te propongo que veamos lo que la palabra del Señor nos puede enseñar con respecto a esto. Y si vamos al libro de Jueces, capítulo 6, Jueces,
capítulo 6. En el Antiguo Testamento está el libro de Jueces. En el capítulo 6 tenemos la historia de uno de los tantos jueces que se levantaron en medio del pueblo de Israel en tiempos de dificultad. Dice así el versículo 1. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Y el poder de Madián prevaleció sobre Israel. Por causa de los madianitas, los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cavernas y en los lugares fortificados. Versículo 3, porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente y subían contra ellos. Versículo 4, acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza, y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno. Versículo 5, porque subían con su ganado y sus tiendas y entraban como langostas en multitud. Tanto ellos como sus camellos eran innumerables y entraban en la tierra para devastarla. Versículo 6. Así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián, y los israelitas clamaron al Señor. Hasta allí la lectura de estos 6 versículos. Aquí tenemos al pueblo de Israel que una vez más, como otras tantas, habiéndose olvidado de todo lo que Dios había hecho por ellos. ¿Y qué había hecho el Señor? Los había escogido, los había amado eternamente, los había libertado de Egipto, del faraón, los había guardado en el desierto, les había provisto, les había dado una herencia, una tierra, y los había establecido en esa tierra. Aún así se habían olvidado y comenzaron a vivir como a ellos les parecía, como si Dios no hubiera hecho nada por ellos, y comenzaron a adorar a otros dioses, a ídolos, en lugar de al Dios verdadero. Y pensaba que así como, 2 más 2 son 4, o como cuando uno o alguien quebranta la ley, una ley de algún país, y lo común es que tiene que ir preso. Así también, y como Dios les había dicho mucho tiempo atrás, advirtiéndoles que si le desobedecían, esto traería consecuencias sobre la vida del pueblo y sobre la vida de cada uno de los que formaban el pueblo de Dios. Así, Israel quedó bajo el poder, dice la palabra de Dios, lo que hemos leído, bajo la mano, dice así, de los madianitas, quienes, como hemos leído, parece que hacían estragos. Ellos vivían del otro lado del río Jordán y lo cruzaban y avanzaban y seguían avanzando hasta el mar Mediterráneo, arrasando todo lo que había en la tierra de Israel. Y estudiando un poco la palabra de Dios, me parece interesante que sepamos, así como yo lo descubrí, lo que significa el nombre Madián.
Madián o madianita significa conflicto, discusión o lucha. Es decir, a ver, seguime con esta analogía. Si cambiamos entonces el nombre de Madián por lo que significa y leemos otra vez el versículo 2, podríamos leerlo así. Y el poder de los conflictos prevaleció sobre el pueblo de Dios. Por causa de los conflictos, las luchas, las discusiones, los del pueblo de Dios se hicieron escondites en las montañas y en las cavernas y en los lugares fortificados. ¡Cuánta verdad! Cuando vos y yo dejamos que los conflictos, que las discusiones prevalezcan, es decir, que se impongan, y cuando estos se van multiplicando, una de las consecuencias es que podemos quedar abrumados y entonces viene el temor y nos escondemos. Y si seguimos leyendo estos versículos teniendo en cuenta esta misma analogía, cuán cierto es que cuando dejamos que los conflictos nos venzan, nuestra tierra, es decir, nuestra familia, nuestro entorno, nuestra vida, se empobrece. ¿Por qué? ¿Por qué se empobrece? Porque, como dice el versículo 5, los madianitas, es decir, los conflictos entraban, dice, a Israel, a su tierra, a su territorio, para devastarla. Y devastar significa destruir, llevar a la ruina, corromperla, estropearla y pervertirla. ¿Sabes lo que significa pervertir, entre otras cosas? Perturbar el orden o el estado de una cosa. Perturbar el orden establecido por Dios para nosotros, para nuestra familia, para el pueblo de Dios. Queridos y amados hermanos y amigos, esto no es otro que el plan de nuestro enemigo, el diablo, para con nosotros, la iglesia de Cristo, su pueblo escogido. No podemos seguir siendo ignorantes a esta realidad espiritual. Y por lo tanto, no podemos dejar que los conflictos entren a nuestra tierra y la empobrezcan con el fin de destruirnos. Es también interesante notar que, aunque parece una obviedad lo que voy a decir, los madianitas no eran el pueblo de Dios o no eran del pueblo de Dios. Es decir, los conflictos, las discusiones, las luchas no surgían, no nacían del mismo pueblo de Dios, sino que eran de afuera. Y meditando en esto, ¿no será que como pueblo de Dios hemos permitido que los conflictos, las discusiones y las luchas surgidas en otro reino, nacidas en el corazón de otro rey, han entrado a nuestra tierra y como consecuencia nos están devastando y empobreciendo? Dice también el versículo 3 y 4 que cuando los israelitas sembraban, los madianitas venían y destruían todo sin dejarle ningún tipo de sustento. Es que cuando dejamos que los conflictos ocupen nuestro interés y nuestros pensamientos, ¿qué alimento podemos obtener de todo esto?
Porque todo esto, en lugar de sustentarnos, de proveernos para nuestra vida, nos quita la vida, nos empobrece espiritualmente. Ponemos nuestra energía, nuestra fuerza en el lugar equivocado. Porque si ponemos nuestra fuerza en hacer lo que Dios nos llamó a hacer, ese esfuerzo tendrá sus frutos. Y entonces seremos renovados por nuestro Dios para seguir produciendo ese fruto. Pero en cambio, al poner nuestra energía en otro lugar, no vamos a cosechar ningún fruto de parte de Dios. Y nuestras fuerzas, poco a poco, se irán acabando. Ocupamos más tiempo, porque eso es la vida es tiempo. Ocupamos más tiempo en estas discusiones que en buscar a Dios. Ocupamos más tiempo, permítanme, en escribir en las redes sociales que en la lectura de la palabra, que realmente nos puede dar vida, y en la oración. En lugar de ocuparnos de la buena batalla de la fe, nos ocupamos de las escaramuzas que el diablo nos presenta. Segunda Timoteo 2, versículo 4 dice así: el soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. ¿Quién te reclutó? A vos y a mí. ¿Quién me reclutó? Si te reclutó el Señor, tenemos que agradar al Señor y no enredarnos en los negocios de esta vida. Si reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y como consecuencia nuestro Salvador, no podemos enredarnos en los negocios de este mundo. Si esto pasa, hemos perdido de vista nuestro propósito. Hemos equivocado el camino. Porque nuestra batalla es la batalla de la fe, no la batalla de las opiniones. Nuestras armas son las espirituales, no las humanas. Nuestro Señor es Jesucristo, no una idea política, social o económica. Nuestro Señor es el Señor Jesucristo y no, pese a quien le pese. Tu Señor, el que te salvó, no es una idea política, ni una idea social, ni una idea económica. Y volviendo al pasaje de Jueces 6, ¿cómo vencieron? ¿Cómo venció el pueblo de Israel a los madianitas? A los conflictos. Porque hay conflictos, hay discusiones, hay luchas y el diablo quiere, atizar, poner más leña al fuego. Y nosotros tenemos que despertarnos y luchar contra estos conflictos. Según lo que leemos en Jueces capítulo 6 y capítulo 7, te lo dejo para que lo leas. El pueblo, ¿qué dice? Se vio totalmente empobrecido. ¿Y qué hizo? Clamó al Señor. Y el Señor escuchó y escogió a un varón
Gedeón. Y luego de que Gedeón se encontrara cara a cara con el Señor, es decir, Gedeón edificó un altar y adoró al Señor. Y llamó a ese lugar el Señor es paz. Qué llamativo, ¿no? En lugar de los conflictos, adoró al Señor y llamó a ese lugar, lugar de paz. El Señor es paz. Después, siguiendo las órdenes del Señor, derribó el altar y el ídolo al cual el pueblo estaba adorando, y con el ídolo que era de madera, ¿qué hizo? Hizo leña. Y adoró al Señor, sacrificando a un novillo, quemando esa leña, quemando ese ídolo al cual el pueblo adoraba. Y cuando los conflictos, es decir, cuando los madianitas volvieron a atacar, Gedeón, por orden del Señor, llamó al pueblo para formar un ejército. Y se juntaron 32.000 hombres. Y el Señor dijo, son muchos. Dice así, el versículo 2 del capítulo 7 de Gedeón, de Jueces, Jueces 7:2. Los que están contigo son muchos. No puedo permitir que todos estos se enfrenten a los madianitas, porque entonces el pueblo de Israel se va a jactar y va a decir que fueron salvados por su propia fuerza. Al final, ¿cuántos quedaron? 300. Solo 300 hombres con los cuales Dios le dio la victoria. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Primero, lo primero que tenemos que hacer es volver al Señor y arrepentirnos. Es lo que hizo Gedeón. Lo segundo es adorarlo y buscar de Él, porque Él es nuestra paz y la paz que necesitamos en medio de los conflictos. Y lo tercero, los conflictos se enfrentan con las armas de Dios y a la manera de Dios. No sea que nos jactemos y digamos que lo hemos logrado por nuestra propia fuerza o inteligencia. Dios nos llamó a ser pacificadores. En lugar de esto, parece que en este último tiempo hacemos lo contrario y atizamos el fuego, echamos más leña al fuego. Tenemos que entender la realidad espiritual, abrir los ojos y buscar a Dios en medio de toda situación. Y sabes, eso también lo aprendí ahora. ¿Sabes lo que significa el nombre Gedeón? El nombre Gedeón significa cortador de árboles, leñador o guerrero. Y permitidme un poquito más de locura, decía Pablo. ¿Cómo vencemos entonces los conflictos, las discusiones y las luchas? Lo vencemos como haría un buen leñador. ¿Sabes cómo? Cortando de raíz el árbol. No permitamos que crezcan. Cortemos bien abajo. Y entonces nos vamos a dar cuenta que el Señor va a hacer su obra. Porque a esto nos llamó el Señor, a obedecerlo y a hacer lo que Dios quiere. Que el Señor nos ayude
en este tiempo de tantos conflictos, de tantas luchas, de tantas discusiones a todo nivel, buscar al Señor, profundizar en su palabra, pensar en las cosas de Dios, pedir que Él nos llene de su Espíritu. Y entonces Él nos dará la sabiduría para decir lo que edifica, para buscar la paz en medio del conflicto y para bendecir, porque para esto nos llamó el Señor. No equivoquemos el camino. Vamos a orar. Señor Jesús, te pedimos en esta mañana, te pedimos perdón si hemos equivocado el camino, si hemos hablado lo que no teníamos que hablar, si hemos tratado de utilizar armas que no vienen de ti para tratar de solucionar conflictos que tampoco vienen de tu reino. Señor, perdónanos. Te adoramos en esta mañana y te volvemos a reconocer como nuestro Señor, como nuestro dueño, como nuestro general, como nuestra máxima autoridad, como nuestro Salvador. Nos has comprado a un precio muy grande y Jesucristo, hoy reconocemos que tu precio, lo que pagaste, es tu costo, ese costo, tu vida es tan preciosa. Y te pedimos perdón si hemos rebajado ese sacrificio por lo que hemos dicho o hecho. Señor, llenanos de tu Espíritu, que podamos entender tus propósitos y a qué nos llamaste. Te ruego por mis hermanos, que venga tu paz y esa sabiduría de lo alto, que no tiene nada que ver con la sabiduría humana. Y que nos lleves a todos, a cada uno de los que conformamos tu cuerpo, tu iglesia, a hacer tu obra, a buscar a los perdidos, a ser personas que busquen la paz y busquen a los perdidos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos ayude. Y si Dios quiere, y el tiempo, nos ayuda, si el Señor nos acompaña con el tiempo, el próximo domingo nos queremos encontrar otra vez en el Parque Avellaneda. Ya durante la semana seguramente recibirás la invitación, el lugar donde vamos a estar. Y si somos más de 20, nos vamos a dividir en burbujas de 20 personas para respetar lo que han dicho que tenemos que hacer, pero vamos a hacer iglesia en medio de esta situación. Dios te bendiga y esperamos verte, si Dios quiere, el próximo domingo. Amén.